Para comprender el mundo hay que alejarse de él. Alberto Camus. Muchas de las personas que han dejado un gran legado en la historia se han refugiado en la soledad, lo que demuestra que la soledad es necesaria para poder liberar las cosas tóxicas que nos inyecta la sociedad. Sin embargo, la soledad es buena abrazarla por periodos, es decir, que en ciertas ocasiones necesitaremos comunicarnos con nuestra familia cercana y participar en celebraciones donde podemos compartir lo que hemos aprendido en la soledad. Porque la soledad es un periodo que se utiliza para efectuar una reconstrucción del interior de uno mismo, es decir, para meditar y reparar los daños que ocasionan los encuentros con la irrealidad del mundo exterior. A la soledad podemos llamarla autodescubrimiento. Pitágoras explicaba: en la soledad el alma se desnuda y se muestra tal como es. Lo que significa que, si nosotros estamos constantemente rodeados de personas, tendremos pocas oportunidades para conocernos a nosotros mismos. Si no hacemos un espacio para estar solos, para conocernos y reflexionar, nunca sabremos realmente lo que somos, lo que queremos o lo que significamos para nuestra alma y a dónde nos lleva nuestro propio aliento, nuestro propio espíritu. La soledad es importante, porque si nosotros nos mantenemos siempre rodeados de personas, oiremos diferentes opiniones de lo que hay que hacer, pero no tendremos el suficiente tiempo de escuchar nuestros propios sentimientos. Cuando nos encontramos en completa soledad, nosotros podemos descubrir que nosotros tenemos en nuestro interior cosas muy importantes, pero también podremos descubrir que dentro de nosotros mismos también mantenemos cosas oscuras. Un filósofo moderno hizo esta aclaración: la visión se aclara solamente cuando uno puede observar su propio corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Dentro de nuestro interior tenemos luz, pero también tenemos las sombras que se encuentran en alguna parte de nuestra intimidad. Nosotros en la soledad podemos descubrir todas esas cosas que existen en nuestro interior, liberarnos de lo que no nos gusta y así controlarnos mucho mejor. Desalojarnos de la oscuridad, la luz de nuestro interior se expandirá mucho más, dándole un aspecto mejor a nuestra vida. Confucio dijo: la vida es realmente sencilla, pero nosotros insistimos en complicarla. La simplicidad y la soledad son el camino más corto para encontrar la paz. Uno de los mayores obstáculos para encontrar la paz es el ego. El ego nos hace preocuparnos mucho, nos mantiene pendientes del exterior, de las cosas vanas, de la sociedad y todas sus superficiales reglas y modas que nos mantienen en una constante demencia. Preocuparse por el exterior es abandonar nuestro interior, que es la base primordial de nuestra verdadera existencia. El ego lo que hace es complicarnos más la vida, pero cuando en la soledad comenzamos a disminuir nuestro ego, a convertirlo en algo pequeño, comenzamos a sentirnos mejor, como es la mejor forma de actuar y a ganar sabiduría, porque el ego es la fuente de nuestros peores comportamientos. La soledad es importante no solamente para descubrir lo que nosotros tenemos en nuestro interior, sino para descubrir también el interior de otras personas. De esta manera, nosotros podemos transmitir a las otras personas una buena vibración, pero sucederá lo contrario si nosotros dejamos que nuestro ego crezca en proporciones desmedidas, causándonos daño a nosotros mismos y, por supuesto, a las personas que pasan a nuestro alrededor y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Si en la soledad nosotros logramos encontrar y solucionar nuestros problemas, lograremos de una forma extraordinaria mejores relaciones con las otras personas. Pero para lograr esto, primero debemos estar solos, arreglar nuestros propios problemas y después ayudar a los demás. Recordemos que solamente cuando nos encontramos retirados en la soledad, podremos encontrar lo mejor de nuestra capacidad interior. La soledad es, en síntesis, un gran abrazo de luz.